Hola, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar del flujo de efectivo, que es una herramienta muy importante para las empresas, ya que indica pues el volumen de dinero que puede contar, con el que puede contar para realizar sus operaciones. Es una medida de valoración de empresas también igualmente. Es un método que se está trabajando de una manera muy apreciada por lo que las NIV es tomar decisiones. Entonces se trae a colación algunos temas que son muy importantes para la toma de decisiones y presentación de los estados financieros. Para realizar un flujo de efectivo, debemos tener presente lo que son dos estados financieros básicos, que son el estado de resultados, que por acá lo tenemos, y el estado de la situación financiera, que acá lo tenemos. Generalmente comparamos, lo podemos hacer en un año, pero generalmente lo hacemos con dos periodos anteriores para proyectar el siguiente y así sucesivamente. Lo que no quiere decir que no lo podamos hacer con un solo año, sino que es mucho más importante cuando estamos trabajando en dos periodos y así nos puede ir dando una proyección año tras año del movimiento del dinero. Entonces, deben de recordar, apreciados estudiantes, que si hablamos de flujo de efectivo, aquí lo que tenemos que tener presente siempre es el dinero que tenemos en caja, el flujo que va llegando, el flujo que tenemos listo para poder invertir, para poder realizar operaciones diarias. Es el dinero que tenemos disponible. Por eso estamos hablando del flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo en una empresa, como ustedes bien lo saben, pues depende de la buena gestión que haga la administración con sus activos, con sus pasivos y con su patrimonio. Perfecto. Entonces es muy importante que tengamos presente eso. El flujo de efectivo normalmente se realiza con tres actividades. Actividades de operación, tenemos actividades de inversión y por último, pues las actividades de financiación. Las actividades de operación es cómo movemos el dinero, cuáles son aquellas funciones o aquellos procesos operativos que hacen que la empresa vaya a generar dinero. Si vamos a las actividades de inversión, pues lógicamente estamos hablando de la compra de activos que realiza la empresa, esas son las inversiones que realiza la empresa, y las actividades de financiación, como lo habíamos hablado en análisis financiero, que tenemos unos tipos de decisiones financieras. Estas actividades de financiación son muy importantes porque la empresa tiene dos fuentes para financiarse: la fuente interna, que son los socios, o la fuente externa, que son terceros, bancos y corporaciones financieras, inclusive pues llegando a otros terceros que pueden ser particulares, pero ahí están las fuentes de financiación que puede tener la compañía. Perdón, muy importante tener presente esto y también tener este conocimiento antes de realizar el flujo de efectivo. Lo otro es que también tenemos que conocer muy bien el movimiento de los activos, el movimiento de los pasivos y el movimiento de las cuentas del estado de resultados, o digamos más bien del patrimonio. Realmente son conceptos que tenemos que tener muy claros y de pronto aquí ya vamos a profundizar un poquito más en ellos. Les dejé las plantillas acá, o las tenemos para hacer un poquito más ágil esta sección de aprendizaje. Es mucho más ágil para poder explicar, entender y que no se nos haga muy compleja la explicación. Aquí tengo alguna anotación muy importante. Con eso podríamos comenzar. Si los activos aumentan, el flujo de efectivo es negativo. Ojo, si los activos aumentan, el flujo de efectivo es negativo. Si es al contrario, el efecto del flujo de efectivo es positivo. ¿Qué quiere decir? Lo primero que vamos a hacer con las actividades de operación es analizar las variaciones del activo circulante, que aquí tienen la anotación: activo circulante, pasivo circulante y el estado de resultados. ¿Qué pasa? Que por lo que yo digo acá, que si aumentan los activos, el efecto es negativo en el flujo de efectivo, normal. Mientras yo invierta en activos, quiere decir que he hecho algunas erogaciones y algunas salidas de dinero. Por lo tanto, si mis activos aumentan, entonces el flujo de efectivo va a tener un efecto negativo. Miremos la otra: actividades de inversión. Las actividades de inversión, estamos hablando de activos fijos. Aquí analizamos son los activos fijos de la empresa o los activos no corrientes. ¿En qué realiza inversiones? Las empresas normalmente invierten en activos fijos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que si ese activo aumenta es porque se hizo alguna salida de dinero para poder incrementar esos activos. Entonces el flujo también es negativo. Si miramos las actividades de financiación son muy importantes. Las empresas se financian con terceros
o con fondos propios, que son los fondos del patrimonio, aunque pues sin dejar de ser una deuda que tiene la empresa con los socios. Entonces es importante que tengamos presente estas actividades de financiación. Perfecto. Entonces vamos a hacer el análisis paso a paso, despacio, para que podamos entonces entender lo que estamos hablando aquí. Inicialmente, vamos a hacer un estado de flujo de efectivo para el 2019 porque tenemos 2 años, que son el 2018, y vamos a hacer el flujo de efectivo entonces para el 2019, cómo podría quedar, cómo podría proyectarse y cómo estaría entonces con respecto a los otros 2 años, el 17 y el 18. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. Entonces primero, como estamos hablando de flujo de efectivo para que lo entiendan, lo primero es mirar a dónde tenemos aquí dinero disponible. Si nos ponemos a ver, pues lógicamente que en activos pasivos y en patrimonio, eh, no tenemos aquí, tenemos son las cuentas del patrimonio, ¿cierto? Pero si vamos al estado de resultados, en el estado de resultados, nosotros tenemos una utilidad neta, que la utilidad neta en el 2018, que es la que nos corresponde, que estamos analizando, miren que es 1050. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí contamos con esta utilidad neta, porque igualmente ya se han descontado los impuestos. Ya hemos hecho todos los descuentos que hay que hacer y si nos queda una utilidad neta es porque ese dinero sí lo tenemos disponible. Por ahí arrancamos. Entonces venimos aquí y lo primero que vamos a hacer es colocar ese dinero que son 1050 millones. Recuerden que estamos trabajando con millones, ¿sí? Expresados en millones. Perfecto. Entonces tenemos 1050 millones disponibles y ustedes ya saben por qué, es la utilidad neta que nos dio. Ahora, si miramos aquí qué otro dinero podríamos tener en efectivo, entonces aquí hay que hacer un análisis mucho más concienzudo. Mire que aquí tenemos que al comprar los equipos, pues igualmente cuando entran en funcionamiento, ya ustedes lo saben por el deterioro de los activos y las depreciaciones, entonces en el momento en que empezamos a darle uso a esa maquinaria, vamos incrementando la depreciación, tenemos unos gastos de depreciación y una depreciación acumulada, que aquí tenemos el 2017 y el 2018. Entonces, esta depreciación acumulada, como ustedes lo pueden observar, y también como lo pueden analizar con base en los conceptos contables, esa depreciación es para darle de baja a un activo, pero en ningún momento nosotros estamos haciendo ese desembolso de la depreciación. Entonces quiere decir que esto no es desembolsable, ¿sí? Es para que lo tengamos presente. Este es un dinero que no es desembolsable. O sea que lo tenemos ahí también. Ese gasto no se ha hecho, no se ha realizado. Entonces, importante tener presente eso. Como quien dice, contamos con ese dinero también. Entonces, podemos decir que a esta depreciación tenemos que sumarla, pero entonces vamos a hacer entonces la operación de estos dos. Quitemos esto acá. Y normalmente lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a coger la calculadora y vamos a realizar entonces ese ejercicio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá más pequeñito para que veamos entonces lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la depreciación acumulada del 2018 y el 2017. Así vamos a hacer sucesivamente con el ejercicio. Entonces, lo que nosotros decimos es que el 2018 le restamos la depreciación del 2017 y nos va a dar 1050. Valor que vamos a registrar acá, 1050. Entonces, hagámoslo con la calculadora. Tenemos entonces 6.650 del 2018, le restamos 5.600 de depreciación del 2017 y nos va a dar 1.050 valor que vamos a registrar aquí en la depreciación, 1.050. Perfecto. Bueno, entonces sigamos. No se le olvide que estamos analizando las variaciones del activo, del pasivo y también del estado de resultados. Entonces seguimos. Y aquí ya miramos aquí unas inversiones temporales, ya las tengo acá, vamos a irlas subrayando. Y las inversiones temporales, vamos a hacer entonces el ejercicio con las inversiones temporales. Nos dice que 700 del año 2018 le vamos a restar 525 del 2017 y nos da 175. Quiere decir que si aumentó este activo,
esos 175 que son positivos pasan a ser negativos para el flujo de efectivo. Perfecto. Son menos 175 porque se incrementó la inversión temporal. Entonces quiere decir que ahí se hicieron unas inversiones, una salida de dinero, que lo que hace es entonces reflejar en el estado del flujo de efectivo o en el flujo de efectivo mejor un rubro negativo. Vámonos para las cuentas por cobrar. Siempre lo analizamos de la siguiente manera. Las cuentas por cobrar nos dice que el 2018 son 2.450 y que le vamos a restar 2.100. Mire que igualmente nos da 350 positivo, se incrementó. Por lo tanto, aquí para nosotros es un valor negativo en el flujo de efectivo. Vamos para los inventarios. Vamos a realizar los inventarios y los inventarios nos dice que tenemos en el 2018 2.170 millones de pesos y que le restamos porque en el 2017 fueron 1.000.000 o 1.750 millones, perdón, y nos daría 420, como quien dice, hubo una variación positiva, se incrementaron los inventarios, por lo tanto, hubo una salida de dinero, o sea que el flujo de efectivo también nos va a dar negativo 420. Esa es la dinámica de manejar el flujo de efectivo. Lo estoy haciendo despacio para que lo podamos entender y no nos vamos enredando. ¿Cierto? Ya tenemos esa parte. Ahora vamos a analizar los pasivos. Vámonos para los pasivos y aquí tengo unos pasivos en donde estoy viendo las cuentas por pagar y vamos a ver las cuentas por pagar. Entonces, hacemos lo mismo. Siempre en las cuentas por pagar es, y lo mismo que estamos haciendo al 2018 le restamos el 2017. Entonces, serían 875 millones menos 700, lo que quiere decir que nos da 175. Miren que esos 175 son positivos, se incrementaron los pasivos. Si se incrementan los pasivos, entonces tenemos un flujo de efectivo totalmente positivo. Positivo, perfecto. Ahí tenemos positivos dos cuentas por pagar. Se comportan al contrario, entonces vamos para los giros por pagar. Y aquí me dice que hay unos giros por pagar y son 1.750. Le restamos 1.400 y nos va a dar 350 que nos va a dar acá positivo. Y vamos para los pasivos acumulados. Y miren que los pasivos acumulados vamos a hacer lo mismo. Tenemos 1.400, le vamos a restar los 1.050 y nos va a dar 350. Y sigue siendo positivo el flujo de efectivo aquí en este caso, 350. ¿Listo? Pues bien, ahí ya no tenemos más. Ya analizamos los activos corrientes, los pasivos corrientes y ya lo que hicimos con el estado de resultados fue tener presente, miren que perdón, siempre se resta, ¿cierto? Siempre lo restamos, inclusive en el estado de resultados también se resta, pero entonces aquí lo que tenemos nosotros presente siempre es la utilidad. Con eso arrancamos, o sea que ya está el análisis de los tres, de los dos estados financieros y digamos de las tres actividades, ¿listo? Que son los pasivos, perdón, las tres cuentas principales que son activos, pasivos y patrimonio. Al final vamos a colocar entonces cuál sería el efectivo proveniente de las operaciones. Miren que tenemos actividad de operación y cuál sería el efectivo proveniente de las operaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a hacerlo con la calculadora y miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos 1.050 de la utilidad que es positiva más 1.050 de la depreciación que es positiva. Le vamos a restar 175. Igual le restamos 350, igual le restamos 420, igual, y vamos a sumarle 175, le sumamos 350 y le sumamos 350 millones. Miren que nos va a dar
El efectivo proveniente de las operaciones, 2.030 millones de pesos que vamos a colocar acá. 2.030 millones de pesos. Aquí tenemos ya un valor para que lo tengamos en cuenta. Son 2.030 millones de pesos. Perfecto, o sea que proveniente de las operaciones tenemos un efectivo, un flujo de efectivo de 2.030 millones. Ahora sigamos con las actividades de inversión. Las actividades de inversión sabemos que son los activos fijos de la empresa. Aquí analizamos y pongámoslo acá, se analizan los activos no corrientes de la empresa. ¿Listo? Tengamos presente eso. Es la inversión que realiza la empresa y estamos hablando de los activos corrientes de la empresa. Vamos a colocarlo mejor con este colorcito que tiene. Es el mismo. Vamos a colocarlo ahí. Listo. Vamos a mirar maquinaria de equipo porque activos no corrientes miramos y en este caso tenemos dos, maquinaria y terrenos. Listo. Vamos a analizar la maquinaria. Siempre hacemos lo mismo. Los 14.000 millones, ¿cierto? Le vamos a restar los 13.300 millones del 2017 y nos está diciendo que hubo un aumento de 700 millones. ¿Listo? Hay 700 millones, claro, perdón. Y como es un activo, ya ustedes saben que si se incrementan los activos, entonces el, el flujo efectivo va a quedar positivo, ¿cierto? O sea que da negativo. No tenemos más. ¿Por qué? Si miramos los terrenos, miren que los terrenos no hay variación, ¿sí? Si encontramos cuentas que no tenemos variación, entonces son cuentas que no se toman en cuenta, ¿cierto? No, no se toman en cuenta para, no se toman en cuenta porque no hay variación. Entonces la dejamos quieta. Entonces, como quien dice, el efectivo reflejado con base en los activos fijos va a quedar entonces negativo en menos 700 millones de pesos. Perfecto. Vamos entonces para las actividades de inversión. Vamos ahora sí para las actividades de inversión y vamos a ver qué encontramos aquí en las actividades de inversión. Perfecto. Entonces, en las actividades de financiación, perdón, acabamos de terminar las de inversión. Las actividades de financiación, ahí lo que tenemos es analizar los pasivos a largo plazo. Analizamos los pasivos a largo plazo y las cuentas del patrimonio. Entonces vamos a ponerlo acá como para que lo tengamos presente. Se analizan los pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales o las cuentas del patrimonio, como ustedes quieran colocar ahí. Vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarlo con el colorcito que tiene ahí. Listo. Entonces, si analizan, eh, vamos a ponerlo más extendido aquí, con base a los pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales. Entonces, aquí empezamos y vamos a mirar qué pasivos no corrientes que son a largo plazo. Mire que tenemos bonos y otros pasivos, ¿cierto? Al emitir unos bonos hay un pasivo también hay a largo plazo y vamos a hacer la diferencia entre estos dos entonces. Vamos a decir que en el 2018 4.375 teníamos de emisión de bonos y otros pasivos ahí que se han incrementado. Le vamos a restar los 3.850 millones y nos va a dar 525. Se incrementaron los pasivos. Entonces vamos a decir que aquí tenemos 525 millones de pesos en bonos y otros pasivos. ¿Listo? En bonos y otros pasivos ya tenemos 525 millones de pesos. Vamos ahora sí para los dividendos. ¿Listo? ¿Qué son los dividendos? Aquí pongan mucho cuidado. Miren que tenemos aquí el patrimonio, tenemos acciones comunes, superávit, tenemos utilidades retenidas, capital social, en fin. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son las utilidades igualmente, pero las que se reparten entre los socios.
¿sí? Mire que tenemos aquí, vamos a entender. Cuando hablamos de utilidades retenidas, estamos hablando, y yo aquí les dejé pues un cálculo para que lo tengan ahí presente, pero la explicación bien concreta, pues ven la fórmula, pero no entienden de pronto la explicación y no saben de dónde sale ese rubro. Entonces tenemos que tener presente que las utilidades retenidas son aquellas utilidades que no se reparten, por lo tanto, entonces siguen estando ahí dentro de la empresa. Es un dinero que no se ha repartido. ¿Qué pasa con ese dinero que no se reparte entre los socios? Pues se tiene ahí en stand-by por si de pronto lo solicitan en algún momento, o lo que hacemos también es recapitalizar la compañía. Es decir, igual mientras estén retenidas, la entidad puede hacer uso de esas utilidades que los socios no han solicitado, ¿cierto? Y si tenemos aquí una capital social, estamos hablando del aporte social también. Si tenemos acciones comunes, estamos hablando también del capital común de los socios o capital contable de los socios. ¿Listo? Estos dos los tengo así porque están en azul porque mire que bonos y superávit no sufrieron variaciones, por lo que no impactan el flujo de efectivo. Vuelvo y repito, cuando tenemos, ni cuando no se encuentra ninguna variación, entonces aquí no se puede hacer absolutamente nada, no se toca para nada. Perfecto. Pero cuando llegamos aquí, entonces, ¿cuáles serían los dividendos? ¿Cierto? ¿Cuáles serían los dividendos? Vamos a mirar entonces cuáles serían los dividendos. Aquí tenemos una formulita, mírenla aquí por favor, para que la tengan presente. Los dividendos del 2018 es igual a las utilidades retenidas del 2017 menos las utilidades retenidas del 2018, pero hay que sumarle la utilidad neta, ¿cierto? ¿Por qué hay que sumarle la utilidad neta? Porque esa es la utilidad que está generando el 2018, realmente es un efectivo que tenemos ahí. Pero entonces, recordemos que igualmente eso se le va a entregar a los socios, ¿cierto? Las utilidades es para entregárselas a los socios. Entonces vamos a hacer el cálculo para el 2018. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces con la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. En el 2010, las utilidades retenidas del 2017, cerremos acá, utilidades retenidas del 2017 son 1.750. Esos 1.750, lo que voy a hacer es restarle las del 2018 y las del 2018 son... Eh, las del 2018, a ver que me todo esto aquí. Vamos a mirar utilidades retenidas del... Ah, bueno, sí. Pero es que aquí tenemos utilidades retenidas, son 1.750. Tenemos que sumarle, o sea que estamos hablando. Utilidades retenidas, vamos a hacerlo, 1.750 del 2018 menos 2.100. Eso es igual a menos 350, pero tenemos que sumarle la utilidad neta. La utilidad neta que tenemos sería igual, vamos a mirar, la utilidad operativa en este caso es igual, 1.050 sería la utilidad. Entonces vamos a hacerlo, tendríamos que sumarle 1.050, nos da 700. 2.100, perdón, aquí vamos a ver un momentico, por favor, yo observo aquí, serían, perdón, es que aquí es 2.100, perdón, aquí yo me confundí, son 2.100 del 2017, le restamos 1.750, sabemos que es 350 positivo y tenemos que sumarle entonces 1.050. Y ahí sí nos daría perfectamente 1.400. Estaba yo equivocado aquí haciendo la resta que no era, sin fijarme en este valor. Entonces nos da 1.400. Miren que ese 1.400 me vengo para la casilla correspondiente porque estamos hablando de y es positivo. ¿Por qué esos dividendos, perdón, es negativo? ¿Y por qué esos dividendos es negativo? Porque recuerden que las utilidades es para entregárselas a los socios, entonces no contamos con este dinero.
porque es para entregárselas a los socios. ¿Perfecto? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuál sería el efectivo de financiamiento en este caso? ¿Cierto? El efectivo de financiamiento completo, ¿cuál sería entonces? No podemos hablar de estos dos solamente, porque tenemos que hablar de activos pasivos y de las actividades mejor, de las actividades de operación, de las actividades de inversión, igualmente teniendo en cuenta las actividades de financiación. Entonces, vamos a mirar aquí lo siguiente. Vamos a sumar y hacer la siguiente operación. Tenemos 2030, 2 millones 30, 2030 millones, 30 millones. Tenemos que restarle los 700 negativos que nos dio en este caso. Perfecto. Y tenemos que restarle igualmente. Aquí nos dio, perdón, aquí nos da 1.400 efectivo de financiamiento. Son estos dos. Primero vamos a hallar el efectivo de financiamiento, perdón, no el flujo de efectivo neto que era el que iba a hallar. Vamos a hablar primero el efectivo de financiamiento, que entonces estamos hablando de que son 525 menos 1.400 millones, y entonces nos va a decir que son, esos serían 875, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a restarle 525, se me fue la calculadora, espere, yo lo hago entonces con otra calculadora acá, son 525, serían 875, y ese 875 también nos da en negativo, pues pongámoslo de una vez en negativo, 875, que nos da negativo. Perfecto. Entonces es, primero el efectivo de financiamiento, porque estamos en la financiación, yo me estaba adelantando, disculpen. Entonces vuelvo y recapitulemos de nuevo. Tenemos 525, le restamos 1.400 millones, nos da 875. Ahora sí, para calcular el flujo neto de efectivo, sí tenemos que tener en cuenta 2030, 2030, esos 2030 le restamos los 700 y también le vamos a restar lógicamente el valor negativo que nos dio 875. Ahí nos va a dar perfectamente 455 millones positivos, es decir, el flujo de efectivo neto proyectado es de 455 millones de pesos. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos que hacer dos comparativos con el efectivo que había en los 2 años después de llegar aquí. Ya tenemos 455. Pero vamos a hacer, digamos, la comprobación. Tenemos un efectivo al inicio del periodo que si nos venimos acá son 175. Vamos a colocarle el colorcito azulito, más oscurito. Bueno, listo. ¿Por qué no me da más oscurito este? Bueno, pongámoslo así, 175. Miren que tenemos un efectivo en el 2017 de 175 millones. O sea que a diciembre del 2017 tenemos 175 millones de pesos con el que inicia el 2018, pero el 2018 acabó con 630 millones de pesos. Vamos a colocarlo así y vamos a verificar aquí. Entonces vamos a colocar aquí el efectivo que son 175 al inicio del periodo, pongámoslo aquí, 2018. 2018, porque igualmente fue el final del anterior. Perfecto, pero entonces vamos a hablar aquí que efectivo al final del periodo, y aquí también tenemos que colocar 2018, nos da, aquí nos dice que nos da 630. Perfecto, vamos a colocar el colorcito. Y aquí nos dice que nos da 630, pero nosotros tenemos que comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El neto efectivo que nos dio 455, le vamos a sumar el del 2017, 175, y nos da perfectamente
630 millones de pesos que teníamos también aquí al finalizar el periodo. Entonces, ahí podemos comprobar realmente eh, lo que hicimos con el flujo de efectivo. Mire que ya nos da 630. Bueno, cambiémosle aquí entonces mejor por el amarillito. Nos parece mejor 630. Y aquí también nos refleja 630. Hicimos la comparación ya del flujo de efectivo. Entonces, como pueden ver, tres actividades muy importantes en el flujo de efectivo: las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. ¿Sí? Las actividades de operación se realizan con los activos corrientes, pasivos corrientes y las cuentas del estado de resultados. Las actividades de inversión las analizamos con los activos no corrientes o activos fijos de la empresa. Y las actividades de financiación siempre analizamos los pasivos a largo plazo y las cuentas del patrimonio. Perfecto. ¿Cómo arrancamos el ejercicio? Siempre arrancamos con un efectivo que se cuenta, que es la utilidad neta del último periodo, que es un efectivo con el que contamos realmente ahí, ¿cierto? Que no hemos repartido utilidades, eso fue lo que se llegó, pero entonces ese efectivo que tenemos ahí es con el que arrancamos y está reflejado en el estado de resultados. Luego tenemos que coger la depreciación. Mire que la depreciación siempre se resta, pero la depreciación es un gasto no desembolsable, fundamental esa parte, ¿cierto? Por lo tanto, también le sumamos la depreciación y ahí arrancamos. Después de estas dos cuentas, que es muy importante tomarlas de entrada, ya sí empezamos a analizar las demás cuentas para que lo tengan presente. Y al final, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta también es estos dividendos, esta formulita de los dividendos, que es igual a las utilidades retenidas del año inmediatamente anterior, le restamos las utilidades retenidas de este año que estamos analizando y proyectando, y le sumamos las utilidades netas del mismo año, del actual. Perfecto. Y luego lo que tenemos que hacer es eh, hacer un cálculo con el efectivo del año inmediatamente anterior, ¿sí? Y el efectivo del año actual que estamos analizando. Perfecto. Y ahí ya tendríamos que decir que el flujo efectivo neto que nos dio a hacer el análisis final, le vamos a sumar el efectivo del año inmediatamente anterior, entonces ya nos tendría que dar el efectivo de final del año que estamos analizando. Pues bien, eh, compañeros, ahí lo tenemos ya muy claro el ejercicio, lo van a tener ahí en sus plataformas. Por último, tengan en cuenta, cuando los activos aumentan, quiere decir que se hicieron algunas erogaciones de dinero, por lo tanto, al comprar activos, nosotros tenemos que sacar un dinero. Quiere decir que el flujo de efectivo, el efecto en el flujo de efectivo es negativo, que en la medida que los pasivos se incrementan, ¿cierto? En la medida en que los pasivos se incrementan, entonces quiere decir que tenemos flujo de efectivo ahí suficiente y el efecto es positivo porque no hemos hecho pagos, porque si hacemos préstamos nos entran a nuestras arcas un dinero en efectivo, entonces por lo tanto el efecto es positivo. Perfecto, tengámoslo presente. Y cuando lleguemos a las actividades de financiación, vamos a hacer el mismo efecto que hicimos. Analizamos los pasivos a largo plazo y las cuentas del patrimonio, también un año con otro, y esas variaciones también nos van a dar de una forma positiva o negativa, tal cual lo trabajamos en el ejercicio. Pues bien, ya los dejo para otra oportunidad. Vamos a trabajar en otro videíto, en otra formación virtual. Vamos a trabajar lo que es el flujo de caja, que ese ya es un poquito más de la vida diaria de la empresa, es como recuperamos la plata que nos deben para ir pagando lo que nosotros debemos y que nos quedaría y si tendríamos dificultades para pagarlo. Ahí sí es el movimiento de la caja y recuerden que el flujo de efectivo, el tema que acabamos de hablar, es muy importante para valorar o valorizar una empresa. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.